Acá estamos con Tomás Abraham. Tuvimos que salir volando del aire porque había un problema con uno de los micrófonos. Nada grave. Vamos a mostrar de nuevo el libro de Tomás Abraham, La lechuza y el caracol, contrarrelato político. Acá está. Y yo quería preguntarte, Tomás, hay una parte en el libro donde vos decís que, a diferencia del menemismo, el kirchnerismo no solo gobierna por la recuperación económica, sino por una cuestión de fe. En esto se diferencia del menemismo. Bueno, ahí me parece que está el acento y lo que hablan de los jóvenes, esta cosa de la fe, ¿no? De restablecer la fe política en la Argentina. Sí, hay, bueno, eso está, que hay una serie de símbolos que se reivindican, ¿no? Durante Menem no había esos símbolos. Menem era un hombre que integró fuerzas políticas antagónicas. Sí. Así lo hizo con Alzogaray, con Rojas, el almirante. Había buenas relaciones con el radicalismo, ¿no? Era un hombre pacífico. Tuvo un enfrentamiento fuerte con los Carapintadas, los derrotó, gracias a él no hay más golpe de Estado en Argentina. Eso es algo que yo digo para provocar. Sí, porque estoy esperando para... Es muy fuerte. Sí, porque la famosa memoria es una memoria selectiva. Hay cosas de las que no se puede hablar, pero que se usan, y gracias a eso nosotros, en gran medida, Kirchner pudo descolgar el cuadro de Videla porque no existía más Seyneldin. El golpe de Estado de diciembre de 1990 podía haber tenido éxito. Fue hecho durante el viaje de Bush padre y tenía consenso en varios sectores. Y eso no pudo ser porque Menem llevó a cabo una política de división del ejército que permitió que hoy en día ni siquiera sepamos el nombre del ministro de Defensa. Claro. Eso lo digo porque en algún momento vamos a volver a narrar la historia, quizás con otros personajes y otro guión, ¿no? Del cual se narra ahora de un modo bastante oportunista. Es decir, cuando hablamos del relato desde el 2004 en adelante, ahí hay una reinscripción del rol de los Kirchner en los 70, en los 90, etc. Se trata de esconder todo eso y aparece toda esta reivindicación en donde hay una nueva juventud, como vos decís, que si bien no es esa juventud de los 70, porque esa era una juventud armada, la gente se mataba por ideas. Hoy en día se grita por ideas, se discute, se intimida, no se mata. Pero se reivindica eso como una época gloriosa de la Argentina, no una época que habría que repensar para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y eso es usado por gente que, en nombre de la víctima, el desaparecido, pretende tener una superioridad moral. Ahora, no les da el perfil. Y ahí es donde el relato es un relato fisurado, y la fe es una fe fisurada, como toda la fe de la modernidad. Nadie cree en nada, entonces se inventan mitos. Es una fe fisurada porque esta superioridad moral es de parte de un elenco que fue cómplice y beneficiario de las cosas que denuncia. Todos sabemos que los Kirchner y los derechos humanos es un invento reciente. Todos sabemos que Aníbal Fernández, De Vido, Moreno, toda esta gente que rodea al poder, de izquierda no tiene nada, de derecha bastante, y de revolucionarios absolutamente nada. Entonces es un relato con fe, y es una fe fisurada. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y va a durar el tiempo que dure la caja. Como la caja está menguando, ya se están produciendo divisiones en el relato también, ¿no? Te iba a preguntar, ¿por qué crees que vuelve esa...? No hablo de ellos, el objetivo de ellos está claro, de ellos me refiero al poder o al gobierno actual, ¿no? ¿Por qué vuelve, por lo menos en alguna gente, esa creencia, esa fe medio mitológica, digamos, en algo que, como bien vos decís, los que aún siendo chicos o no tan chicos pasamos por esa época, sabemos que no fue, lejos estuvo de un ideal, digamos? Y en todo caso, ¿por qué algunos lo creen a pie juntillas? Cuando uno dice, che, esta persona es más o menos inteligente, ¿no debería pensar un poquito más lo que está creyendo? La inteligencia es una virtud muy extraña, ¿no? Sí. Como decía Spinoza, ¿no? Es por pasiones tristes que eso vuelve. Son pasiones tristes, es decir, resentimiento, venganza, a veces es ignorancia, que puede ser una pasión, la ignorancia también. Claro.
Y además porque en el 2001 había mucha bronca. La sociedad argentina en sus grandes mayorías tenía mucha bronca y se sentía absolutamente estafada. No solamente se sentía, digamos que lo fue. Lo había sido, claro. Estafada y decepcionada por la democracia. La democracia que nosotros tenemos del año 1984, es decir, Sí. todo ese proceso tuvo una serie de avatares, ¿no? Es decir, que Alfonsín se tuvo que ir antes, que Menem dejó el país y es un innombrable, que De la Rúa fue absolutamente una decepción hasta payasesca. Claro. Entonces, y la plata confiscada, la gente tenía mucha bronca. Kirchner tuvo la inteligencia de poder usar esa emoción y darle un canal, ¿no? Eso fue muy... Perdón, quiero interrumpirte, pero también hay que reconocer que hay medidas que tomaron en la gestión de los Kirchner, como la asignación universal por hijo, el tema del Fondo Monetario, muchas cosas que estaban esperando hacía mucho tiempo y no se producían. Digo, Sí. tampoco es a tontas y a locas. No. Hay cosas que están bien hechas. Claro, como durante Menem también. Bien, pero reconozcamos que acá están Hasta en bien. Alfonsín también. Bueno. Es decir, es muy difícil hablar de un gobierno como todo malo. Lo importante es el contenido que uno le da para estar a favor o en contra. ¿No? Es decir, si uno tiene que tomar alguna posición o si quiere tomarla. Por supuesto que hubo medidas que son buenas y por supuesto que hubo medidas buenas durante Menem también, si yo pienso cómo estaba el país en el 89 y cómo estaba en el 93. Es decir, yo pensaba, no tanto como toda la sociedad argentina, porque a mí Menem no me gustaba, pero digo, había un consenso de que, Sí. entonces, bueno, no vas a negar que Menem hizo cosas buenas, y la gente se callaba la boca. No voy a negar que durante Kirchner hubo cosas buenas, muchas capturadas de fuerzas adversarias, como Sí. la asignación universal por Sí, hijo. vale. Pero alguien las tenía que realizar y no, Está bien. y no tenía el poder. Bueno, pero uno gobierna como quiere gobernar, o puede invitar a sectores de la sociedad con las cuales trabaja políticamente, porque las ideas las tenía Solanas, o la tenía Lelita Carrió, asignación universal, Sí, sí. o como las luchas de ciertas minorías, o los trata como enemigos y adversarios y los silencia. Es decir, sobre ciertas medidas, o puede invitar a Labaña, que también tuvo que ver con el Fondo Monetario Internacional y la condonación de la deuda, o lo ignora y lo echa. Es decir, uno puede hacer muchas cosas con las buenas medidas también. Hacer participar a otros, o considerar que la sociedad argentina está dividida en los que están conmigo o los enemigos, traidores, etcétera, como es el modus vivendi de este gobierno hasta un momento que es el actual, donde las cosas creo que están virando hacia ciertos lugares en las que yo creo que deberíamos volver a pensar un poco, es decir, no aprovechar un momento de debilidad del gobierno, que puede tenerlo por ciertos factores económicos, para poder en general apuntar y disparar contra la presidenta, como hacen ciertos sectores que empiezan a hablar otra vez de bipolaridad, de histeria, de locura. Eso me parece casi racista, sino de tratar de entender si tenemos verdaderamente alguna alternativa Por ejemplo, al modo vertical de poder que tiene la Argentina, que nunca termina bien. Si tenemos alguna alternativa. ¿fuera del peronismo? Fuera del peronismo, creo que no. Vos estuviste muy cerca de Hermes Wiener. Sí, Hoy, ¿cómo lo ves a Hermes Wiener? ¿Dónde está? es lo que yo le pregunto. Bueno, Sí. es interesante cómo se diluyen los liderazgos. Bueno, él no constituyó un liderazgo nacional. Él tuvo un momento en que tuvo un 17% contra un Sí. 54%. Es decir, no es un adversario político. Pero podía empezar a construir algo a partir de eso con lo que se llama el FAP, Claro. el Frente Amplio Progresista. Y el Frente Amplio Progresista es un conjunto de gente al modo de la alianza. Bien intencionada, pero no mucho más, decís vos. Y la bien intencionada hay en todas partes. En bien promedio, intencionada. digo, claro, sí, sí. Pero bien intencionada y algunos no tan bien intencionados. Por Yo eso, no, claro. no tengo idea de las intenciones, nunca las veo. Veo los hechos, ¿no? Yo creo que claro que Hermes Wiener es un hombre realmente impecable desde el punto de vista moral. Claro. Es un hombre muy abierto, es un hombre de consenso, y eso nunca funcionó en la Argentina. Entonces, para Suiza O para Uruguay. o para Uruguay. Claro, o para quizás algún otro país, como a lo mejor para Chile. Es decir, no hay que ir tan lejos, pero quiero decir, son sociedades en las que hay una cierta integración en algún nivel.
O puede ser cultural, o puede ser institucional, o puede ser una memoria histórica más compartida, o una distribución de la riqueza menos cuestionada cada segundo, menos luchas sectoriales, vaya a saber por qué. Pero no creo que haya que irse a Suiza, ¿no? Es decir, puede producirse en ámbito... A lo mejor eso pasó también en Santa Fe, en una provincia Sí, claro, con los socialistas gobernando hace más de 20 años, Rosario, etcétera. Pero un hombre de consenso a nivel nacional es muy complicado en Argentina. Basta ver lo que pasó con la Alianza. La Alianza fue el último ejemplo, yo creo, de una política de consenso dirigida por un señor de la Rúa, que era un insípido, pero este insípido había sido un intendente de Buenos Aires bastante bueno y había sido un legislador muy meritorio. Todo el mundo hablaba bien del trabajo legislativo del señor de la Rúa. Sí. Y entonces él agrupó ahí a una serie de gente que venía del peronismo, que venía de la izquierda, que venía del progresismo, del desarrollismo y que venía también de una derecha más social, como Juan Yach, como López Murphy, junto a Terraño, a Fernández Mejide. Era de consenso. Bueno, no fue culpa de la Te Rúa voy a solo interrumpir. que se Era pelearan de un entre todos, consenso ¿no? porque enfrente estaba Duhalde. No sé si hubiese habido otra persona, Claro. ese consenso se hubiese creado de esa manera. Bueno, siempre hay enfrente a alguien, ¿no? Pero quiero decir, eso que podía haber sido una especie de gabinete de conversación porque había un equilibrio y si hubiera un proyecto común se sumaban las fuerzas, fue un desastre. Pura Renunció conversación. Terraño, renunció Chacho Álvarez, etc. Las políticas de consenso son... en Argentina es muy complicado. Funciona mucho más un poder de tipo monárquico, institucional, republicano. Yo te iba a decir, parece que le estás dejando lugar solo al verticalismo peronista tradicional. No soy yo el que se lo deja, es la obvio. sociedad argentina Me que refiero se lo en tu deja. análisis, claro, Eso claro. funciona mejor, funcionó bien durante Menem, funciona bien durante Kirchner, hasta un cierto tiempo, porque cuando se descabeza la cúspide de la pirámide, se desmorona todo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Bueno, ese es nuestro problema. En ese sentido, ¿no? El enemigo número uno del gobierno hoy es el Grupo Clarín. Es más allá, Sí. más allá de Moyano, más allá de lo demás. Sí. ¿No? Da la sensación de que el Grupo Clarín es Sí. el enemigo número uno. Sí. ¿Vos crees que tiene tanto poder el periodismo? ¿Tiene tanto poder este cuarto poder? Tiene poder, ¿no? Tiene poder, pero hoy los poderes no son omnipotentes, ¿no? En los medios de comunicación hoy en día hay una renovación tecnológica que todos conocemos, es decir, los diarios se funden en todo el mundo, No lo digas tan fuerte, ¿no? en todo el mundo. De todo el mundo, los compran farmacéuticos, laboratorios, es decir, desde Le Monde hasta el New York Times, es decir, y se transforman forman parte de grandes corporaciones que hacen distinto tipo y que necesitan además un medio de comunicación. Por eso hay petroleros con diarios, por eso el gobierno compra medios de comunicación también. Es disperso además por la internet, por la web, ¿no? Es decir, hoy en día es disperso. Clarín es un poder muy grande gracias a Kirchner. Es decir, lo que más le interesa en términos de plata es el cable. Y el cable se le dio Kirchner. Como YPF. ¿Quién le dio YPF a los Eskenazi? Que después mandaban todos los dividendos afuera. ¿Quién le dio el poder a Moyano para que tuviera todos los motorizados dentro de los camioneros hasta que dejó sin vehículos a todos los gremios? Kirchner. Es decir, allí es donde el relato hace agua y que necesita una exposición permanente de hablar y hablar de la presidenta todos los días para que no se note los puntos suspensivos. Tengo una última pregunta antes de irnos. Sí. ¿Vos harías un debate con Horacio González? ¿Irías, no sé si a 678, pero ¿harías un debate con Horacio González, un tipo al que en algún momento hemos respetado y respetamos? No, para nada, no. ¿Por qué no? No, porque yo no, me hartan esos debates y ya, me harta escucharlos, no. Además yo soy muy emotivo, yo me enojo mucho. Y en la televisión hay que tener mucho control de las pasiones. Yo no sirvo para debates, porque me levanto, grito, insulto. No insulto, pero me enojo, Claro. porque no aguanto esa falsedad. Entonces, yo tengo que estar tranquilo, que me hagan una entrevista, que me pregunten, no lo que yo quiera,
Pero a mí en los debates me va mal, es decir, yo soy demasiado polémico, entonces no tiendo a ser simpático con el otro, y Horacio lo conozco hace muchísimos años, Sí. participó en todas las cosas que yo hice, yo jamás participé de la de él, nunca fue a la Biblioteca Nacional, nunca invitó, y cuando se muestran con tanta generosidad en los medios de comunicación me da bastante bronca. Gracias. De nada. Gracias, Tomás, por venir. Sí. Gracias, nos vemos. Nos vemos. El próximo lunes. Chau, chau.